Hola, ¿qué tal? Aquí comienza la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Soy Ana María Vélez. Como siempre, es un placer saludar a nuestra audiencia. Podríamos decir en estos días que hay una cuenta regresiva del gobierno que se va y el gobierno que llega. Por supuesto, el gobierno saliente por estos días anda con muchos balances, entregando qué ha sido durante estos 4 años de su trabajo en diferentes áreas. Uno de ellos tiene que ver con los derechos humanos en Colombia y, por supuesto, también tiene que ver con lo que dicen, por ejemplo, organizaciones tan importantes como la ONU. En su último informe final entregó destacados, por supuesto, del trabajo que se ha hecho, pero también recomendaciones y, por supuesto, los desafíos que tiene que afrontar el gobierno que entra, el gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Es importante analizar precisamente cuál es el panorama actual, qué deja este gobierno, qué dijeron en esas recomendaciones particularmente y, por supuesto, pues manejar lo que se ha destacado allí como una buena labor por parte del actual gobierno. Queremos que ustedes participen con el numeral Duque Derechos Humanos en @Cable Noticias y @La Otra Cara CN. Pues vamos a entrar en materia saludando a nuestros invitados. A propósito de este tema, pues nos acompaña hoy aquí en estudio Jefferson Mena Sánchez. Él es consejero presidencial de Derechos Humanos. Consejero Jefferson, bienvenido. Ana, siempre es un placer estar aquí acompañado de tan ilustres compañeros y sobre todo de las personas que nos acompañan por medio virtual. Siempre es muy placentero acompañarte en este importante programa. Muchas gracias, consejero. Por supuesto, así también saludo a aquellas personas que ya en este momento están conectándose a YouTube y a Facebook con esta transmisión en vivo. También se encuentra aquí con nosotros en estudio Juan Bernardo Rosado. Él hace parte del Comité de Impulso, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos y buenas noches para nuestro público hoy. Y también nos acompaña aquí en la mesa Camilo Rubiano. Ustedes lo han conocido porque nos ha acompañado en varios programas. Él es analista político. Camilo, bienvenido. Gracias por acompañarnos nuevamente. Ana, un saludo para ti. Buenas noches a toda la audiencia y a los compañeros de mesa. Muy bien, y más adelante saludamos a una invitada más que se nos va a unir a través de Zoom vía virtual. Ya les estaré contando de quién se trata, pero tiene que ver con todo este tema de derechos humanos. Pues quiero preguntarle, por supuesto, iniciando esta conversación con el consejero Jefferson Mena, y vamos a iniciar particularmente con el informe final de la ONU. ¿Por qué es importante mencionar este informe? Porque, como les mencionaba, hace parte de esa comisión que ha venido durante muchos años verificando el cumplimiento de los acuerdos de paz. Pero ustedes también saben que el acuerdo de paz tiene que ver también con derechos humanos en los territorios y que el cumplimiento de ese acuerdo o no de paz por parte del gobierno nacional, pues de alguna manera redunda, por supuesto, en lo que ocurra en esos territorios, en nuestras regiones del país, y el respeto a los derechos humanos, tanto de los excombatientes como de diferentes líderes sociales allí en nuestro país. Entonces, pues lo que primero que quiero preguntarle es, para usted, ese informe final entregado por la ONU que fue el pasado mes de junio, pero que ya de forma oficial se hizo el pasado 14 de julio frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿qué le llama a usted la atención, sobre todo en lo que tiene que ver con los destacados? ¿Qué considera usted que valió la pena allí de todo ese trabajo durante estos 4 años allí en el gobierno de Iván Duque? Bueno, doctora Ana, aquí lo primero que tenemos que mencionar es que el gobierno nacional ve muy positivo que en este informe se destaque quiénes son los principales perpetradores de los desafíos en derechos humanos que tenemos en el país. Y es muy importante resaltar esto porque a veces se crea la idea de que este es un Estado violador de derechos humanos, y es todo lo contrario. Así lo dice el informe. El informe resalta el decidido trabajo del Estado colombiano. Y aquí estamos hablando no solamente del gobierno, sino de todos los componentes de la institucionalidad de nuestro país, que están luchando para garantizar los derechos humanos en el país. Y resalta muy puntualmente que son los criminales, los traqueteros, los narcoterroristas, la principal amenaza en algunos territorios del país frente a las garantías de derechos humanos en Colombia. Pero también resalta
que los derechos humanos va mucho más allá de esta situación de desafío que tenemos. Habla también de lo que es, el derecho a la educación y el derecho a la salud, y creo que en eso este gobierno, el gobierno del presidente Iván Duque, tiene unas credenciales muy fuertes y muy contundentes, con hechos, que puede demostrar su compromiso a cabalidad con cada uno de los puntos, de los 30 puntos de la Carta de los Derechos Humanos que lógicamente abarca nuestro país. Juan Bernardo, cuando usted escucha hablar al consejero presidencial de los derechos humanos de ese informe, ¿en qué no estaría de acuerdo frente a ese primer argumento? Yo creo que el informe muestra, como lo dice el consejero, que hay una violencia en la que concurren múltiples actores irresponsables y responsables. De todas maneras, yo señalaría dos cosas. En primer lugar, el informe se refiere a los territorios, especialmente de territorios PEDETs y territorios PENICS. No se refiere a las grandes ciudades, donde sí creo que lamentablemente hubo violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos durante los dos paros nacionales. Y en tercer lugar, el informe afirma que existe esa responsabilidad de actores criminales y legales, claramente, pero también afirma, y se explaya en ello, que internacionalmente el Estado es corresponsable porque el Estado debe garantizar el orden público, debe garantizar las condiciones a la población para que pueda ejercer libremente sus derechos humanos. Entonces, es cierto, hay una responsabilidad de actores ilegales, criminales en los territorios PEDETs y PENIS claramente establecida, pero el Estado tiene una responsabilidad que no lo exime y es la de garantizar el orden y garantizar la vida y la honra de los ciudadanos en esos territorios. Gracias, Juan Bernardo. Voy a saludar a nuestra invitada que ya se pudo conectar en este momento. Ya está con nosotros Ana Milena Castro. Ella es abogada, defensora de derechos humanos y directora internacional de la lucha contra la droga y el delito de la organización Human Rights International. Bienvenida. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto acompañarlos. Bueno, continúo ahora aquí primero con Camilo Rubiano. Hay un punto que destaca también la ONU respecto a los avances en el acuerdo de paz y tiene que ver con la posibilidad de que estos reincorporados puedan trabajar en proyectos productivos. Ha señalado que por fortuna desde el año 2018 a la fecha han incrementado los proyectos productivos en los que ellos están participando y de eso creo que sí vale la pena señalarlo porque de eso depende también mucho que ellos no reincidan. Sí, ¿no? Y digamos que lo hablábamos en un programa anterior, como el gobierno del presidente Duque ha estado absolutamente comprometido, por más que lo han querido caricaturizar como el enemigo de la paz o el que hizo trizas del acuerdo, se ha comprometido con la implementación del acuerdo. Ha invertido 48 billones de pesos en el acuerdo. En el tema de los proyectos productivos, en este gobierno hubo más de 8.600 proyectos productivos que beneficiaron a cerca de 12.000 personas que se reincorporaron a la vida civil y ha generado, digamos, una cantidad de adicionales en materia de los acuerdos, 350.000 indemnizaciones en los últimos 4 años, la prórroga de la ley de víctimas, digamos que se dio 10 años más. Entonces lo que uno ve acá es que el gobierno sí ha estado absolutamente comprometido con los acuerdos, ha estado absolutamente comprometido con esta implementación que ha generado, digamos, un impacto positivo en la defensa y el respeto de los derechos humanos. Y doctora Ana, y aquí es muy importante un tema sobre este tema de los reincorporados. Desde el día 1, el presidente de la República le dejó muy claro a los colombianos que a esta población de a mí no me gusta llamarlos combatientes, de la comunidad FARC que decidió tomar las armas, dejar las armas, e iniciar un camino hacia la legalidad, había que brindarles todas las garantías, absolutamente todas las garantías. Y es así como vemos que el presidente Iván Duque incluso va mucho más allá de los acuerdos. Usted recordará que en los acuerdos no se habla nada de tierras. Los excombatientes no tenían derecho a tierras o no tenían derecho a vivienda. Yo recorrí los 24 ETCRs que se crearon uno a uno
y usted lo que encontraba ya eran unas casas muy artesanales. Desde el día 1 el presidente Iván Duque, quien visitó el ETCR en La Guajira, vio las condiciones de vida e impartió la orden para que no solamente se mejoraran las condiciones de vivienda de estos reincorporados, sino que también se iniciara con todo un proyecto, todo un plan que les garantizara a ellos también tener acceso a ser propietarios de la tierra. Yo creo que esto demuestra desde el día 1 la intención del presidente de la República de contrario a lo que algunos sectores afirmaban, avanzar en este proceso de reincorporación con esta población que decidió dejar las armas y pasarse al lado de la legalidad. Doctora Ana, hemos hecho un primer acercamiento con respecto a ese informe entregado por la ONU hace algunos días respecto al cumplimiento del gobierno del presidente Iván Duque en lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz y cómo, por supuesto, su implementación o no tiene que abarcar también a las comunidades y por ende allí hay un tema de derechos humanos que hay que analizar. Hemos decidido primero empezar como por lo destacado y ya más adelante estaremos entrando en esas críticas que hacen algunos sectores y las recomendaciones específicas que ha hecho la ONU por el camino que todavía queda por recorrer. Frente a esto que hasta el momento usted ha alcanzado a escuchar de lo que se ha debatido aquí en la mesa, de lo que se ha puesto a consideración, ¿qué considera usted que ha sido valioso y por supuesto y que pueda valer la pena de destacar de algún nivel de compromiso frente al proceso de paz actual? Pues desafortunadamente lo que hay que resaltar es la intención, pero la intención no la vemos en la realidad. Una cosa es tener la intención y decir en medios de comunicación y en foros internacionales de que tenemos la intención de proteger los defensores de derechos humanos. Colombia es un país de regiones y como un país de regiones hay que entenderlos. Acaban de mencionar La Guajira, es irónico. La Guajira debería ser uno de los territorios más ricos de Colombia, debería estar al nivel de Europa, de Mónaco, con todas las regalías y todas las riquezas que tiene, pero no está al nivel de la tribu más pobre de África. La realidad es esa. Un territorio tan rico como La Guajira y es supremamente pobre, miserable. Eso no tiene comparación. Que unas comunidades no tengan agua, que sus ríos sean desviados o sean represados. Ningún ser vivo puede vivir sin agua y a La Guajira se le niega el derecho humano fundamental de toda especie, que es el agua. Entonces, si el Estado ha estado tan comprometido, ni siquiera se cumplen con los mínimos básicos que necesita un ser humano o cualquier especie para sobrevivir, que es el agua. Hablando de un solo territorio, que es La Guajira. Ahora, si cogemos territorio por territorio en Colombia, solamente lo que podemos ver son las intenciones, porque los hechos dicen otra cosa. Sobre los combatientes, sí, claro, los combatientes los están exterminando. Entonces, ¿qué podemos decir de los combatientes? Se le ofrecieron unas garantías, pero la realidad, ¿cuál es? ¿Cuántos excombatientes están en este momento exterminados? Estamos repitiendo la historia de la Unión Patriótica. ¿Quiénes se reincorporaron? ¿Quiénes están en lista? Sus nombres, sus direcciones, su filiación, núcleo familiar. Todos están siendo desaparecidos. Están siendo masacrados. Están siendo amenazados. Están siendo desplazados. Están siendo callados. No pueden hacer reclamaciones de sus mínimos, como el agua, como el acceso a vías. Ahora mucho menos hablar de una conectividad. Ahora mucho menos hablar de un trabajo de cooperación, porque eso es lo que nos hace falta, la cooperación. Realmente en los territorios, ¿por qué se ha avanzado tanto en la deshumanización? Por la ausencia del Estado. Nosotros tenemos en este momento es un Estado que ha sido deshumano. Lo primero que se ha vuelto, ¿qué son los combatientes? Números. ¿Qué son las víctimas del conflicto armado? Números. Pero se les olvidó que esos números tienen una historia, tienen un proyecto de vida, que el Estado se ausentó de todas las regiones, la gran mayoría, y ese es el resultado que tenemos: pobreza, desigualdad, inequidad y falta de cooperación. Sí. Yo creo que hay una serie de recomendaciones muy claras y de informes muy claros, especialmente de la misión de Naciones Unidas para el monitoreo de la paz en Colombia,
coordinada por el señor Ruiz Massieu, en las que se establece cómo, aunque hay unos avances y hay unos cumplimientos, digamos que adecuados en el tema de reincorporación, realmente en los otros componentes del acuerdo de paz quedan muchísimas cosas por hacer, especialmente en reforma rural y reforma política. El resultado es hasta el momento muy parcial, a pesar de las enormes inversiones realizadas o anunciadas o hechas por el gobierno. Y quisiera, le voy a leer un pedazo de esto a los televidentes y por supuesto al consejero presidencial, y ha dicho las palabras precisamente de Carlos Ruiz Massieu: me entristece tener que informarles sobre el asesinato de 4 excombatientes más desde que se publicó el informe del secretario general hace 2 semanas, eso fue el 14 de julio. Incluyendo estas recientes muertes, la misión ha registrado los asesinatos de 331 excombatientes desde la firma del acuerdo. Su seguridad debe ser garantizada. Una de las prioridades de cualquier acuerdo de paz debe ser salvaguardar las vidas de quienes dejaron las armas de buena fe, con la certeza de que serían protegidos. Y menciono esta frase particularmente por algo que usted menciona, consejero, y es garantías. ¿Qué garantías realmente hubo para los excombatientes en esos 4 años con esas cifras? Mire, doctora Ana María, primero yo diría, doctora Ana Milena, yo creo que a los colombianos se les tiene que hablar con toda claridad. Digamos, nosotros ya estamos superando el tema de los discursos, ¿cierto? Y el de la retórica. Tenemos que hablar con hechos, la doctora Ana María habla de unas circunstancias en La Guajira, Ana Milena, perdón, unas circunstancias en La Guajira, una comunidad bastante pobre, bastante sumergida en las desigualdades. Y claro que tiene razón, digamos, tenemos un departamento que tiene que superar muchos desafíos, entre ellos el de la administración interna. Es decir, entre ellos el de evitar que los recursos del Estado vayan a terminar en bolsillos de otros. Estamos hablando aquí básicamente de corrupción, que en La Guajira es un desafío que tenemos que empezar a mirar cómo avanzamos en ellos para solucionarlo. Ahora bien, ¿qué garantías tienen los excombatientes? A mí no me gusta llamarlos excombatientes, repito, la comunidad FARC, doctora Ana María, en los GTCRs, en los espacios de reincorporación, tenemos batallones del Ejército y del ENCAR, de la Policía Nacional, cuidando esta comunidad, Eso es cierto, no vamos a negar... 2.300, ¿no? Porque 2.300 viven en los ETCR según el propio informe de la ONU y 10.500 excombatientes viven fuera. Exacto. Ellos no serían entonces... Lo que sucede, doctora, es que, digamos, a pesar que ellos se concentraron en estos ETCRs, muchos de ellos tomaron la decisión, ¿cierto?, de irse a desarrollar su vida en otros lugares. Pero cuando usted ve la protección que ha dispuesto el Estado, y ahí tenemos que ser sinceros, no solamente este gobierno, sino el gobierno anterior, para proteger, ¿cierto?, a estos excombatientes, el Estado se hizo un despliegue máximo para protegerlos a ellos. Yo no voy a negar las cifras, con las cifras no hay que pelear. Desafortunadamente se presentan estos asesinatos, se presentan estos homicidios, pero la intención del gobierno, la intención del Estado siempre ha sido de proteger a esta comunidad y brindarle todas las garantías para que puedan desarrollar su vida civil, su vida económica, su vida familiar, y en eso hemos estado trabajando con mucho ahínco. Obras son amores y no buenas razones. Las cifras están allí. Doctora Ana Milena, ya le doy la palabra. Voy a escuchar un momento aquí a Camilo Rubiano. Que el tema de derechos humanos no solo se circunscribe a lo que es la implementación del acuerdo. Y por eso Ana Milena, cuando hablaba de La Guajira, los proyectos, el agua potable, todo eso, pues hay que revisar también los datos. Este gobierno tenía un proyecto muy bonito, que además la ONU lo reconoció, que fue el de Guajira Azul. Un proyecto y un programa de gobierno, más que un proyecto, que benefició, digamos, a La Guajira
en gran cantidad, con más de 15 proyectos para llevar agua potable. Por ejemplo, un proyecto sencillo de cerca de 6.000 millones para la comunidad Wayuu benefició a más de 3.000 indígenas en La Guajira, llevándoles agua potable. Con un proyecto y digamos unos recursos de cooperación de más de 50 millones de dólares del BID, y eso se puso en consideración y se ejecutó. 15 proyectos y 14 que están ya terminando. Eso es importante aclarar. Segundo, esto es un gobierno, digamos, que ha ido más allá de lo que normalmente han querido aceptar. 11 millones de personas, 11 millones de colombianos se han beneficiado a través de distintos programas sociales, Familias en Acción, Ingreso Solidario, todo lo que tiene que ver con Jóvenes en Acción, la matrícula gratuita que ya está beneficiando a 720.000 estudiantes hoy en universidades públicas. O sea, acá vamos más allá. Los derechos humanos tienen que, no solo se circunscriben a eso. Y si uno lo tiene que analizar, lo analiza es con cifras y hechos. Por ejemplo, hablaba Ana Milena frente a infraestructura vial. Infraestructura vial, este gobierno terminó 17 vías 4G con una inversión de 34 billones, 4G. Pero además, 12.000 kilómetros de vías terciarias que fueron directamente a beneficiar a toda el área rural de este país, la Colombia profunda, con una inversión de más de 5.6 billones de pesos. Eso es revisar realmente los resultados y hacer un balance completo de un gobierno comprometido con los derechos humanos y con la comunidad colombiana en general. Pedido la palabra Ana Milena anteriormente. Doctora Ana Milena, la escuchamos. Sobre el proyecto Guajira Azul, es que la comunidad Guajira, todos los que están allá, no necesitan que les lleven agua en botella, no necesitan que les lleven del centro agua embotellada a sus resguardos y a sus comunidades. Lo que necesitan es que les liberen el agua que les quitaron del río Rancherías, los ríos y los riachuelos que han desviados por las multinacionales. Esa es la realidad. Entonces, el proyecto Guajira Azul se ve muy bonito en el papel, pero ¿cuál es la realidad? La Guajira no necesita una inversión multimillonaria para que les lleven agua embotellada. Ellos lo que necesitan es volver a ser dueños de sus recursos naturales, de su región. Es que el agua es un derecho humano en el planeta, menos en La Guajira, donde desvían los ríos, donde se desvían los caños, los riachuelos, y ya se hace un proyecto muy lindo para llevar agua en botella. Esa no es la solución. La solución no es llevar un agua embotellada y mucho menos. La solución es dejar que fluya el agua, dejar que los ríos vuelvan a su cauce, dejar que las comunidades sus comunidades vuelvan a tener sus ríos, sus animales, sus pastoreos. Sobre las vías terciarias, menos del 10% de vías terciarias para un país de regiones y tan grandes, es una inversión que es irrisoria frente a lo que es el territorio colombiano. Entonces, las vías 4G, 5G, las rutas del sol, es intercomunicación que no es suficiente. Entonces no podemos hablar de algo que se ha hecho, un trabajo que sí, que se ven con cifras muy macro, pero frente a la necesidad es insuficiente. ¿Qué conexión o qué vías hay de Antioquia al Chocó? ¿Qué vías, las reales, en Santander? Doctora Ana Milena, le respondo esa pregunta. En la vía, ¿qué vías hay? Está la vía Quibdó-Medellín, por ejemplo, pero déjeme contestarle. En la vía Quibdó-Medellín, este gobierno le está entregando. La vía Quibdó-Risaralda, este gobierno le está entregando. Es decir, si usted quiere que es que lo que nosotros tenemos que hacer responsablemente es hablar con argumentos, ¿cierto? Pasar del discurso. Claro. Le hago una pregunta, doctora Ana Milena. ¿Usted conoce La Estrella? Claro que sí. ¿Dónde queda? ¿Usted conoce, por ejemplo, la vía doctora Ana Milena, contésteme la pregunta. Mire, ¿usted conoce La Estrella? De La Estrella. ¿Conoce La Estrella? La Estrella. Bueno, no, estamos hablando de La Guajira, doctora Ana Milena. Sí, claro. ¿Sí la conoce? ¿Dónde queda? ¿En qué municipio queda? Yo le conozco. No la conoce. No. Es que ese es el problema que nosotros tenemos. No. Nosotros tenemos una cantidad de personas, Están hablando los dos al tiempo.
tan triste, que es que usted puede coger desde Pan de Azúcar hasta Las Salinas. ¿Qué es lo que uno ve en La Guajira? El tren que la divide. ¿Usted qué ve lo que se mueve? El carbón que se mueve en una eficiencia de reloj. Pero, doctora Ana Pero Milena. no se ve mover el agua, no se ve mover la pero eso energía, sí, no se eso ve... sí. Doctora Ana Milena, venga, no hablemos de generalidad. No se ve la conectividad. ¿Dónde están los hospitales, las escuelas? ¿Dónde están los suministros básicos de los niños? Doctora Ana Milena, venga, no hablemos de generalidades. No hablemos de generalidades. A la gente le gusta hablar de temas, le gusta escuchar Hablemos temas. del río Ranchería. Pero déjeme hablar, doctora Ana Milena, por favor. Déjeme hablar. A la gente le gusta que le hablen de temas específicos. Las poesías y los poemas ya quedaron atrás. Es decir, cuando usted dice... Pero déjeme terminar, doctora Ana Milena, por amor a Dios. Cuando usted dice que es irrisorio lo que este gobierno ha hecho en temas de vía, pues usted dice que es irrisorio. Dígame usted, doctora Ana Milena... Deme la cifra de cuántas son las vías en Colombia y cuántas hicieron. Les voy a pedir el favor que no se nos salgan del tema. Primero, porque el tema en este momento era el informe de la ONU, y segundo, porque vamos a pasar también a revisar las cifras que entregó hace apenas algunas horas Indepaz respecto a la situación de derechos humanos en Colombia. Y ellos han hecho un balance muy completo de lo que ha pasado en 4 años del gobierno de Iván Duque. Y esas cifras se las quiero poner también sobre la mesa al consejero presidencial de Derechos Humanos para que conversemos sobre varios aspectos importantes que tienen que ver con la muerte de los excombatientes, como lo estamos haciendo. Por supuesto, también estaremos hablando de los líderes sociales, masacres, homicidios, confinamientos y demás que han venido sucediendo, para que ellos entreguen también el balance y de lo que se ha trabajado en esos 4 años de gobierno, cuando faltan 4 días para que termine. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en la otra cara de la moneda de Cable Noticias, numeral Duque Derechos Humanos, @Cable Noticias, @La Otra Cara CN. Tengo justamente en mis manos algunas de las cifras de ese informe trimestral de la ONU, el que entregaron hace apenas unos días. Importante sí destacar que ellos no se basan solamente en el tema de los excombatientes, sino que también miran, revisan qué está pasando con las comunidades de esos territorios que por muchos años fueron afectados, donde se hizo presencia por parte de estos grupos como las FARC. Y en ese caso destaca lo siguiente: un aumento de los asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales. Ellos mencionan 541 en su informe. 56 asesinatos de derechos de líderes y lideresas sociales, 7 verificados, 39 en proceso y 53 masacres. Y quiero juntar a esas cifras con las que entregó Indepaz, porque ellos han analizado no el trimestre, sino en general todo lo que ha venido ocurriendo en esos 4 años de gobierno. Y, por supuesto, el consejero presidencial para los derechos humanos nos dará también su opinión respecto a esas cifras entregadas por Indepaz. Así que revisémoslas primero y vamos con él una por una a revisarlas. Tenemos entonces esas cifras: 957 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados. Ven ustedes las fechas de corte entre agosto 7 de 2018, el día que inició el gobierno Duque, al 1 de agosto de 2022. 2.366 amenazas. De igual manera, allí el corte varía con el 27 de julio. 220 casos de desapariciones forzadas, 555 secuestros. Y continúa. 261 firmantes del acuerdo de paz asesinados, con fecha de corte 1 de agosto, 446 eventos de confinamiento, 545 eventos de desplazamiento forzado. Esta es nuestra segunda gráfica y culminamos con esta. 178 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, 313 masacres, 1.192 víctimas, 29.634 extorsiones. Estos números son los que entrega Indepaz. Y cuando nos fuimos a La Paisa, se las estaba leyendo anteriormente al consejero presidencial. ¿Por qué no cree usted en esas cifras del todo? 957 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados. Doctora Ana, espurias, con contenido altamente político, con intención política. ¿Qué credibilidad se le puede dar a una entidad como Indepaz que tiene un interés político totalmente marcado? Y los colombianos me preguntarán, ¿y usted por qué dice eso? Pues sencillo. Cuando usted se encuentra en la mesa de empalme por parte del gobierno entrante al director de Indepaz, pues usted ahí encuentra la respuesta, ¿cierto? Usted ahí encuentra la respuesta. Cuando usted ve unas cifras tan sacadas de la gorra, de 957 homicidios de líderes sociales, hombre, Colombia ni siquiera en el peor de sus momentos ha tenido una cifra como esa. Intención política. Aquí lo que deberíamos decir los colombianos es que entidades como Indepaz se pongan serias. Se pongan serias no para hacerle pasito al gobierno, no, eso no es lo que queremos, sino para decirle la verdad al país, Y la verdad al país es la siguiente, doctora Ana, que tenemos esta situación, sí es cierto, en Colombia desde 2010 nos están asesinando a nuestros líderes, desde 2010, que es cuando se empieza a tener, digamos, alguna clase de registro de estos homicidios. Y la verdad es que la etapa más cruenta que hemos tenido en el país fue entre 2010 y 2015. Más de 360 homicidios de líderes sociales identificados por las instituciones del Estado, por la Fiscalía General de la Nación. Ahora, entre 2016 a 2018, esa cifra se incrementó en un 21 y un 27% aproximadamente. Y tenemos una tendencia a la baja. Lo que pasa es que en el gobierno nacional, el presidente de la República, el presidente Iván Duque, ha sido enfático. Me dijo, Jefferson, nosotros no podemos mirar el tema de los líderes sociales como un tema estadístico, como un tema de cifras. Para el gobierno no es complaciente, digamos, comunicar disminuciones, que las hay. Y el mismo Indepaz, para que también los colombianos lo sepan, el mismo Indepaz
el año pasado registró una disminución del 48% de asesinatos de líderes sociales. Una contradicción evidente con lo que pretende presentar ahora. El asesinato de un solo líder social debe afectarnos absolutamente a todos, absolutamente a todos. En el gobierno hemos trabajado intensamente para evitar que esto suceda. ¿Y qué hemos hecho? Le estamos dejando al país, el gobierno del presidente Duque, la estructura institucional más sólida, que no existe en países vecinos y que no existe en la región, precisamente para garantizarle, para rodear de seguridad a estos líderes sociales y seguir trabajando para que la tendencia de estos homicidios sean absolutamente cero. Pero para eso tenemos que pedirle a instituciones como Indepaz que le juegue limpio a los colombianos. Juan Bernardo, ¿usted cree que no le juega limpio Indepaz, que no es respetable? Yo creo que la crisis de violencia contra líderes sociales no la expresan solo las cifras de Indepaz, sino que aparece todos los días en los medios, en informes de organismos multilaterales como Naciones Unidas, también como la Organización de Estados Americanos. Indepaz es una organización que existe hace muchos años. Una ONG que recoge dinero de los informes que saca. Que no existe solo para hacer sufrir al consejero de Derechos Humanos o al gobierno de Iván Duque. Es una organización que tiene muchísimos años, que es muy respetable, que tiene un sistema de información que yo conozco y que es altamente sofisticado y que además está reflejando un problema que muestran muchos otros medios y organizaciones, no solo no gubernamentales, y que como muchas otras organizaciones se financia con cooperación internacional que además es suministrada por los gobiernos de la Unión Europea, por el gobierno de los Estados Unidos o de Canadá. Son organizaciones que van con una ponchera pidiendo plata con el informe de Marras, porque además son gobiernos que no son enemigos del gobierno colombiano. Entonces, creo que lo que debía haber hecho el gobierno, que para qué, porque ya terminó, casi en la práctica, lo que debió haber hecho el gobierno es reconocer efectivamente el problema y tomar medidas mucho más contundentes que no tomó, y eso no es culpa suya porque también depende de las Fuerzas Armadas, de la policía, de los organismos de inteligencia y demás, para detener una ola de violencia sistemática en las regiones donde se combina además la mayor pobreza, la mayor presencia de actores ilegales, la mayor presencia de fuerza pública, como por ejemplo en las zonas del Cauca, donde muere más gente, es donde más militares hay. Entonces, ahí queda la pregunta de si es que no son suficientemente profesionales, no tienen la capacidad ni los recursos, pero resulta que el ejército colombiano, a pesar de nuestras limitaciones, es el segundo más grande del hemisferio occidental y es el segundo con el mayor presupuesto de América. Entonces, ahí hay una serie de preguntas que también debemos responder y debemos reconocer. El problema no es una ONG que hace propaganda contra el gobierno, porque si fuera solo una ONG, no habría el escándalo público nacional e internacional que hay frente al problema de violencia contra líderes sociales. Pero hay otros problemas también. Por ejemplo, a mí me preocupa más la tasa de homicidios que ha crecido. Es que no es solo que haya violencia contra líderes sociales, que claro que es gravísima. Es que lo que ha ocurrido es que ha aumentado la tasa de homicidios en general del año anterior a este, y eso me parece muy grave porque si algo pueden decir los anteriores gobiernos del 2002 al 2010 y al 2016 es que hubo una disminución de la violencia en Colombia sistemáticamente. Ahí hay una contradicción muy grande. Primero, con el tema de los líderes sociales, el gobierno nacional nunca ha negado la existencia del problema, nunca la ha negado. También cuando se afirma que el gobierno nacional o el Estado no ha hecho nada para mitigar esta situación, no es del todo cierto. Doctor Juan Bernardo, le recuerdo, mire, este gobierno duplicó el presupuesto de la UNP y de ellos 4.100 personas están
protegiendo a nuestros líderes sociales con 3.500 esquemas, más de 1.200 carros, 3.500 líderes sociales protegidos. Pero además de eso, se generó la política pública de defensores de derechos humanos, que conlleva a analizar cuál es el sector de los 24 que tenemos donde más homicidios se presentan, y se presentan en el sector de las juntas de acción comunal. Y para las juntas de acción comunal se creó un COMPES de más de 89.000 millones de pesos, con diferentes líneas de trabajo con las juntas de acción comunal, precisamente para evitarlos, para protegerlos. Pero además de eso, se trabajó con el Ministerio Público, para que el Ministerio Público fuera el responsable de llevar los casos que se presentan, y eso en consonancia con la Fiscalía General, que a últimas es la que nos va a decir si el homicidio se presentó por ejercicio propio de la defensa de los derechos humanos o por otra circunstancia, en una línea especial. Pero además de eso, mi doctor Juan Bernardo... Doctor Mena, le voy a pedir, no, un segundo, porque esto no es un balance de gobierno completo, no es un programa dedicado al balance. Yo tengo que defender las acciones, yo tengo que defender las acciones del gobierno frente a un tema como doctora Ana Milena, es que no puede quedarse como si el gobierno no simplemente se quedara mirando. Doctora Ana Milena, quiero escucharla también a usted hablar sobre cuál es la postura suya desde Human Rights International, porque ustedes han hecho también un estudio frente a lo que está ocurriendo en Colombia, y hablemos particularmente entonces de este tema de líderes sociales, porque dice el gobierno nacional que esas cifras que entrega Indepaz no son acertadas. Seguramente ustedes también deben tener algunas de esas cifras que manejan como organización. Si no les gustan las cifras de Indepaz, podemos tomar las cifras de medicina legal, que son las cifras estatales y oficiales. Entonces, las cifras de medicina legal son muy similares a las de Indepaz. Solamente hay un 7% de diferencia. Que estamos hablando en semejante número, es irrisorio. Entonces, ¿qué dicen las cifras de medicina legal? Nosotros, ¿cómo se mide el grado de desarrollo de un país, de cualquier país? Más que todo por la nutrición de niños, y también por la muerte de las madres en el momento del parto. Esa cifra, que no la tienen casi nadie registrada o no la tienen en cuenta porque no gusta, porque se muestra el nivel de retroceso que tenemos. O sea, si una mujer muere dando a luz a su hijo, eso muestra el atraso que tiene el país a toda escala. Si no se protege un derecho humano tan básico como es la vida de la madre y del que está por nacer, y fallecen ambos o uno en el momento del parto, pues eso muestra nuestro grado no de desarrollo, no de avance, de retroceso. ¿Y qué me dice de los niños que mueren en La Guajira por desnutrición? Estábamos viendo hace poco un reporte que salió por todas las noticias. Lo certificó Medicina Legal. ¿Quién diagnosticó la muerte de esos niños? Medicina Legal, la institución del Estado. Muertes por desnutrición crónica. Muertes asociadas a la malnutrición. Hay un registro de un niño muerte por hepatitis y asociada con una desnutrición. Muertes asociadas por la mala calidad del agua. Solamente estamos hablando de La Guajira, ¿no más? Entonces, si nosotros vemos que los niños mueren de hambre, que la madre muere en el momento del parto, que hay complicaciones en el parto y sufre tanto la madre como el bebé, eso muestra nuestro nivel de desarrollo, y es una muestra que no tiene que ver supuestamente con todos los ejes que maneja el Estado, y claro que sí, porque es que las mujeres jugamos un papel muy importante, que hemos sido invisibilizadas, hemos sido opacadas. La maternidad es el primer derecho humano. Si no hay maternidad, no existirían, no existimos, nos desaparecemos. Entonces, si mueren las madres, mueren los niños, entonces, ¿qué futuro tenemos? ¿Qué desarrollo tenemos? Y ahí, ahora las muertes violentas, no solamente a los defensores de derechos humanos, a los excombatientes, a las mujeres. ¿Cuántos feminicidios tenemos? Eso no van en reducción, esos van en aumento. La inequidad, las mujeres tenemos que pelear día a día. O dígame, por ejemplo, en el fútbol, un espectáculo más grande del país. Pero no nos desviemos, Ana Milena, porque es que se nos sale un poco... Humanos, sí. ¿Por qué? ¿Por qué?
Es un espectáculo, claro. Es un derecho humano el que las mujeres tengamos los mismos beneficios. Entonces, que parecería que nos estamos desviando del tema, pero no. Sí, yo sé que estamos hablando de derechos humanos en general, pero cuando se hace una pregunta puntual sobre el tema de líderes sociales, entonces sí nos empezamos a ir por el tema del fútbol y esto pues nos salimos de la línea en la que se está. Hay 3 lideresas que están representando al fútbol que en la cifra que tenemos de los 331 combatientes, hay 3 mujeres que representaban el fútbol desde sus territorios. Entonces, algo que parece trivial sale. Esos 331 combatientes tienen sus historias y entre esas 331 historias hay de 3 mujeres que lideraban los proyectos de fútbol femenino en sus territorios. Entonces, esos son 331 historias, no es una cifra. Entonces, parecería que nos desviamos, pero no. Todos tienen una historia, todos tienen algo por qué luchar. Ahora, quiero preguntarle, Camilo Rubiano, a mí me preocupa un poco un tema y tiene que ver con entonces quién tiene la razón en cifras, por una razón, porque las cifras no son solo cifras, las cifras son seres humanos que han muerto. Sí. Y no podemos verlas como, no, es que al gobierno no le preocupan las cifras, es que las cifras no, es que las cifras de tal fundación no, las de esta ONG no. Y entonces uno diría, bueno, entonces ¿quién tiene la razón y cuántos muertos hay en este país? Porque así fuera uno solo nos debería importar. Ana, a mí lo que me preocupa y uno concluye oyendo todo esto y viendo las cifras y la cantidad de informes que sacan es que el país ha terminado despreocupándose por lo que pasa. Nosotros hace varias décadas rechazábamos a los culpables y a los enemigos del país. Yo recuerdo esos tiempos del cartel de Cali, el cartel de Medellín, donde todos al unísono la sociedad rechazaba y los responsabilizaba. Hoy no estamos viendo eso. Preguntémonos cuál es la causa de todas esas cifras, de todas esas familias que han sufrido y han perdido sus seres queridos. La causa es el narcotráfico. Pero como hoy estamos hablando, y tristemente un acuerdo que firmó un gobierno con la guerrilla de las FARC dividió la sociedad entre amigos y enemigos de la paz, entonces hoy vemos estas cifras con subjetividades y no con objetividad. Pero no puede ser, y se lo voy a decir a Camilo y al consejero, no puede ser que la ONU, Human Rights Watch, que Temblores, uno dice la verdad, todos están en contra del gobierno, y como a quién le creemos. Pero es que mira una cosa, qué pena porque es que nosotros no podemos ser, digamos, ciegos frente a esto. Acá se firmó un acuerdo y había 2 partes. El Estado colombiano, que tiene que cumplir, ha cumplido. En el 2021, digamos, el gobierno con proyectos sociales logró sacar a 1.4 millones de la pobreza monetaria y 1.3 de la pobreza extrema. Sí. Ha combatido las estructuras criminales, ha presentado la cantidad de proyectos y los ha financiado. 48 billones en la inversión y en la implementación. Pero ¿qué ha pasado con la contraparte? ¿Dónde están esas rutas de narcotráfico? ¿Dónde está el desmonte del narcotráfico? Es que a nosotros no se nos puede olvidar que la causa de esto, el cáncer que está generando la muerte en Colombia es el narcotráfico. No responsabilicemos a situaciones, digamos, caigámosle al que tiene que cumplir. Es que yo no he visto acá a los responsables de las FARC decir la verdad. ¿Dónde están las condenas a los excombatientes? Los cabecillas de las FARC están burlando el acuerdo que digamos, el acuerdo tenía un precedente y era que tenían que ser juzgados por la JEP antes de participar en política. Tenían que entregar las rutas, colaborar, decir la verdad. No ha pasado nada de eso. Doctora Ana María. Entonces hoy tenemos un país donde yo les voy a decir, por ejemplo, en las cifras. Hoy tenemos la menor cifra histórica del secuestro desde los registros. En este cuatrenio, las cifras de homicidios son las más bajas en la historia. 25% sobre 100.000 colombianos. Entonces, veamos las cifras. Claro que los informes y claro que es un reto. Y el reto le viene al otro gobierno. Yo sí quiero ver cómo el otro gobierno va a cumplir. Doctora ¿Qué es María, lo que va a pasar con los grupos criminales? ¿Qué va a pasar con la Colombia profunda? Hoy dejaron a los alcaldes plantados, que son los que representan la Colombia profunda. No fueron capaces de darle la cara, el presidente los dejó plantados después de que viajaron. ¿Cómo van a presentar eso? Es que la paz total no es simplemente indultar
y darle beneficios y lavar el dinero de los criminales. La paz total es reponerle a las víctimas. Y yo no he visto respuesta que le han dado desde la JEP a las víctimas. Por ejemplo, la Corporación Rosa Blanca ha sido totalmente maltratada. Hoy vimos, esta semana Tenemos que ser vimos un equilibrados, caso. doctor Mena. Tendría que seguir Juan Bernardo porque usted sabe que están muy similares las posturas de ustedes como pro-gobierno. Claro, hay frente a las cifras, frente a los hechos, siempre habrá diversas interpretaciones. La pregunta es cuáles son los soportes que esas interpretaciones pueden tener. En mi experiencia, que es muy larga, y yo fui víctima del cartel de Medellín, o sea que ya tengo unos años y viví esa experiencia en Medellín, Colombia, de esa guerra. El problema, más que el narcotráfico, es la causa esencial de ese narcotráfico, que es la prohibición del uso de drogas. Y mientras eso siga así, vamos a tener aquí una serie de consecuencias negativas. Y el discurso de guerra contra el narcotráfico es un discurso que lo que ha ocasionado es todo esto, ¿cierto? Es una enorme violencia. En segundo lugar, creo que lo que deberíamos hacer es tratar, y sería lo que le aconsejaría al próximo gobierno, es que coja este informe que tiene unas recomendaciones supremamente claras de fortalecimiento del Estado en las regiones, de fortalecimiento de la justicia, de cumplimiento de los acuerdos de paz y de mayor inversión pública y de cumplimiento de agilización en el cumplimiento de los PEDES, que ahí hay un problema público que todos conocemos, que haga eso y tratemos de que racionalmente resolvamos ese problema que viven los ciudadanos de las zonas más pobres de este país, porque este informe habla de las personas que viven y sufren la mayor pobreza, la mayor violencia y la mayor corrupción. Y eso es lo que tenemos que superar. Y yo creo que ese informe da en el clavo en decirle al gobierno que entra, cumpla los acuerdos, fortalezca la presencia del Estado y lleve a las zonas PEDES y PENIS los proyectos que como sociedad nos comprometimos en los acuerdos de paz, y quizás podamos resolver el tema. Me queda un minuto para cerrar con el consejero Mena, y si quisiera también, de pronto apelando también a muchos de los comentarios en redes sociales, si bien es cierto, los responsables son los grupos armados, quienes están detrás del narcotráfico, siempre en los gobiernos hay la esperanza de que haya una responsabilidad de cuidado y garantía por sus ciudadanos, por la vida de ellos y la protección a esos derechos humanos y a sus vidas principalmente. El Estado colombiano y el gobierno colombiano no ha sido ajeno a esa responsabilidad, doctora Ana María. Para nosotros, el asesinato de un solo líder social y defensor de derechos humanos nos duele. Por eso hemos creado esa estructura que yo intentaba explicarle anteriormente. Usted hacía una pregunta que es muy importante. ¿Quiénes son los responsables entonces de llevar las cifras? Los responsables de llevar la cifra es el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. Son esas cifras las que deben de conducir las acciones del Estado colombiano para saber exactamente qué está pasando con nuestros líderes sociales. Y digo una cosa entre comillas, si usted analiza las cifras de Indepaz, con todas las otras cifras, incluyendo las Naciones Unidas, usted mirará la enorme brecha que hay entre las cifras de Indepaz y las otras cifras. Algo debe estar pasando allí. El gobierno colombiano ha sido un gobierno completamente respetuoso de los derechos humanos. Los derechos humanos abarcan mucho más del tema de los desafíos que tiene el país, pero en estos temas en particular, este gobierno tiene la fortaleza y las cartas para mostrar sobre el trabajo y el compromiso que ha tenido desde el día número uno para proteger y para garantizar el respeto a los derechos humanos en todo el territorio nacional. Pues le agradecemos mucho, Jefferson Mena Sánchez, consejero presidencial para los derechos humanos, por habernos acompañado aquí en La Otra Cara de la Moneda. Es un placer estar aquí y bueno, aquí estaré cada vez que me inviten. Juan Bernardo Rosado, del Comité de Impulso, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Mil gracias, Juan Bernardo. No, a ustedes, hagan un debate con Indepaz sobre las cifras y seguro que resolvemos. O sea, no. Ay, Dios. Bueno, Camilo Rubiano, analista político. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a ti, a todos los compañeros de panel, y buenas noches a todos los
a toda la audiencia y televidentes. Y Ana Milena Castro, abogada, defensora de derechos humanos, directora internacional de la lucha contra la droga y el delito de Human Rights International. Gracias por haber estado también aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todo el público por acompañarnos. Tuvieron ustedes diferentes puntos de vista sobre esta mesa, las diferentes caras de la moneda. La decisión la toman ustedes. Para ustedes, ¿cuáles fueron los argumentos más válidos? Pues quedará también precisamente en ese análisis que ustedes hacen luego de ver estas posturas. Y por supuesto, ustedes también calificarán el desempeño o no, si es apropiado, si fue suficiente, si se necesitó más, si se rajó, como dicen unos, o aprobó el examen en materia de derechos humanos del gobierno de Iván Duque, pues ustedes también lo definen. Numeral Duque, Derechos Humanos. Pueden seguir participando. @Cable Noticias, @La Otra Cara CN. Que estén muy bien. Feliz noche. Usted está bien.